Arrancamos con el segundo bloque de ponencias durante esta mañana. Un segundo bloque muy vinculado, ¿no? En un primer lugar a la naturaleza, a la carne, pero desde otra perspectiva. Después abordaremos el reto, el diálogo sobre razas históricas, ¿no? Sobre razas que están entre nosotros desde hace bastantes años y bueno, pues cómo ha sido su adaptación, su desarrollo, su futuro. Y finalizaremos visualizando y compartiendo dos proyectos que nos van a poner en clave de futuro, ¿no? Dos proyectos, uno vinculado a lo que es la alimentación y otro vinculado a la ganadería de José Gordón. Entonces, bueno, pues este será el arranque inicial de esta segunda parte y cómo irá concluyendo. Y para ello me gustaría dar paso a tres cocineros que interpretan la naturaleza, que interpretan el entorno y que interpretan, en este caso, la carne desde una visión, desde nuestro punto de vista, sostenible, vanguardista y verdaderamente interesante. Luis Lera, del restaurante Lera Edorta Lamo, Arrea Jatetxea, y Roberto Ruiz, de ICA Gastronómico. Txalo bero bat. Yo voy a la esquinita, ¿vale? Como hemos contextualizado antes, ¿no? Robert también es uno de los anfitriones de todo esto, uno de los activos, ¿no? Por el cual pues bueno, la Feria de la Chuleta fue avanzando y se fue evolucionando, entre otros conceptos, en Aragui. Y bueno, pues ahora podrán presentarnos los tres proyectos y al mismo tiempo esa forma, ¿no? De trabajar, de entender y de visualizar el entorno y la carne. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, Egunon, buenos días. Yo principalmente estoy emocionado. Sí, estoy emocionado por muchas cosas, ¿no? Como decía Imanol, ahí está también Charles, esta iniciativa que nace en su momento como Feria de la Chuleta, como Feria de la Carne en Tolosa, de algo de andar por casa, algo circunstancial, y la evolución que tiene, ¿no? En convertirse en un congreso como es este, que es el Congreso de Aragui y toda la puesta en valor de lo que es este sector, el sector cárnico, ¿no? Por otro lado, estoy emocionado de estar con vosotros, es decir, para mí estar compartiendo aquí este momento, este ratico, que no quiero hablar mucho, que los que tenéis que hablar sois vosotros. Primero porque conozco vuestros proyectos, porque conozco el proyecto de Edorta en Campezo, lo conozco desde el principio, de cuando estaba tirando la casa, ya yo me acercaba a ver aquello y me sorprendió muchísimo. Y creo que tanto Edorta como Luis en este momento son los valores activos más importantes de la cocina local, de la cocina del territorio, sobre todo porque han nacido, viven y han sabido poner en valor su casa, ¿no? Algo que nosotros siempre lo hemos tenido muy en cuenta en nuestra trayectoria profesional. Sobre todo porque han sabido mirar y han sabido ver al lado, en el entorno, en la cercanía, ¿no? Cuando todo el mundo miramos a lejos hacia la lontananza y intentamos buscar nuevas exploraciones para nuestros proyectos y nuestro trabajo, ellos han hecho todo lo contrario, han sabido mirar a lo que es al lado. Y en este momento hay dos cosas que les une principalmente a ellos, ¿no? Que es el concepto de la caza, desde dos perspectivas diferentes, desde dos conceptos y dos hábitats y ecosistemas completamente diferentes. Uno es la tierra de Castilla, la tierra de Campos, ¿no? Donde Luis desarrolla. Hay que ir allí, hay que ir a Castroverde de Campos, sobre todo para darle valor a lo que hace Luis, ¿no? Es llegar allí y cuando llegas allí dices, coño, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Y cuando dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hace alguien de aquí, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? Y lo mismo ocurre con Edorta, ¿no? Cuando llegas a Campezo, aunque es una zona más, no sé, más montañosa, más verde, diferente, ocurre lo mismo, y dices, ¿qué hace este aquí? ¿No? Y cuando te das cuenta de lo que hacen, yo creo que es importantísimo. Y bueno, sobre todo ellos dos se van a centrar en el tema de la caza y son los que van a explicar el tema. Edorta. Listo, ya está. Has hecho lo que tienes que... Nada, qué tío. Eguerdion, eskerrik asko guztioi, bai gonbidatzeagatik eta bai etorri zaretenoi. Pues nada, yo también estoy emocionado, estoy encantado también de estar con Luis, que lo considero un hermano y un referente absoluto. Y también a ti, Roberto, yo creo que también somos una consecuencia de muchos también que habéis estado antes defendiendo el territorio y dándole visión a vuestra comunidad, a vuestro trabajo. Somos una consecuencia de todo eso también
Y se agradece también pues, que tus palabras y que nos tengas tanto cariño en ese sentido. Y como bien decía Roberto, bueno, pues yo lo mismo, de alguna manera en un momento pues decidí regresar, recoger cable y regresar a mi casa Campezo, que a priori era una zona muy desconocida y muy oculta, ¿no? Y muy tapada precisamente por la zona tan difícil que era, por la zona montañosa, tan de muga y tan históricamente pobre que era. Para eso también pues Luis me dio mucho aire y mucha inspiración, porque cuando empecé con el proyecto, sin conocernos prácticamente, le propuse a ver si me dejaba entrometerme en su casa, y realmente cuando ahí entendí el porqué de todo. Cuando fui a Lera entendí lo que era Castilla, ¿no? O sea, yo hasta entonces era Castilla para mí era como algo muy común, algo desconocido, y entendí ahí esa fuerza cultural, rural, de comunidad, de terruño, ¿no? Que tiene ahí, y bueno, y entonces pues me dio alas y cancha para seguir con mi proyecto y intentar reflejar un poco el mismo concepto, salvando las distancias, ¿no? Salvando las distancias, sabiendo que somos dos territorios muy diferentes, pero sí que hacemos un poco los dos, tenemos muchísimas cosas también en común, aun teniendo el territorio muy diferenciado, ¿no? Teniendo una fauna y una botánica muy diferente. Hacemos un trabajo de ejercer el sentido común, de ejercer realmente lo que hay en nuestro entorno, y por lo tanto también en esa parte proteínica, en esa parte de carne, digamos que los dos trabajamos principalmente con la caza, ¿no? Él con la caza que también abunda en su territorio, con la caza de pluma, con la liebre, con todo esto, y en mi caso pues con la caza de monte, ¿no? Pues principalmente con el jabalí y con el corzo y la paloma, ¿no? Y lo que hacemos, bueno, yo en mi caso, ya tampoco voy a hablar en que él ya va a tener su chance y su rato para hablar, pero nosotros más platicamos, evocamos de alguna manera lo que se cocinaba y toda la vida y lo que se hacía, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que ahora nos movemos y está muy bien que las modas vayan por ahí, que de repente la sostenibilidad se convierte en moda, ¿no? Y aunque nos repele tanto el hashtag de sostenibilidad tal y cual, está guay que por lo menos sea algo que realmente tiene su sentido y tiene su aportación a la sociedad y al mundo, pero realmente más allá de sostenibilidad lo que hacemos es el sentido común, que era lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Es decir, comer la carne que había ahí y no buscarla a otras partes y tal y cual, ¿no? Entonces, que había ahí unas zonas pobres que nos definen tanto a Luis como a mí, nos define esa cocina de supervivencia y esa carga proteínica que tenían nuestros antepasados, pues la veían en el caso del campo, en el caso de Luis, y en el caso en la montaña, ¿no? Cuando llegaba septiembre y venían las bandadas de las palomas, se decía en mi pueblo que ahí viene la carne, ¿no? Entonces, y ese ingenio también que se desarrolló para conseguir esa carne, tanto la paloma, o todavía mucho más si tenías que complicar la vida para conseguir un jabalí, esa era realmente la proteína que tenían nuestros antepasados y la lógica que debemos consumir, ¿no? Porque al final no deja de ser animales salvajes nacidos en nuestro entorno, que se alimentan de nuestro entorno de una manera libre, salvaje, y encima nosotros tenemos la suerte que son sacrificados también por los cazadores y despiezados y cocinados en el mismo radio de 20 kilómetros, ¿no? Que eso yo todavía hoy por hoy pues eso, no conozco otro sitio en el mundo que se desarrolle eso, ¿no? Tenemos la gran suerte de tener un centro de caza, que eso son que la verdad que yo creo que en ese sentido es lo que debería progresar y debería haber más, porque el centro de caza lo que hace es facilitar, bueno, no solo legalizar la caza, sino facilitarla, despiezarla y ofrecértela de una manera... nosotros lo tenemos a 15 kilómetros, de una manera muy cercana, ¿no? Entonces, digo que existen muy pocos porque es el único que existe en Navarra y en Euskadi todavía no tenemos ningún centro de caza, ¿no? Y yo creo que por ahí, por lanzar un poco, por romper la lanza a favor de la caza, diciendo que es, pues bueno, pues que es para mí la carne que más, en su sabor, más define el territorio, la carne más sostenible, incluso, bueno, pues también ayudando a ese círculo, digamos, de esa necesidad también de cazar esa carne para que también la agricultura y el ecosistema, digamos, siga como tiene que seguir, pues soy un gran defensor de la carne de caza, así como no de la caza en sí, porque no soy cazador, yo siempre he sido civil, he sido insumiso y nunca he tenido utilizar las armas, por así decir. Creo que al final en mi vida me gustaría acabar cazando palomas más por un rollo cultural, porque está desapareciendo en mi pueblo, porque no sé si sabéis en esa zona, pero se cazan con señal y entonces hay un culto a la caza de la paloma, no se caza a vuelo, ¿no? A bando, sino que se hacen unos reclamos, se crían durante todo el año unas palomas que se van domesticando, unas pasaderas, unas holgueras, vas a tu choza en temporada, todo se rige bajo el almuerzo y bajo
esa amistad que son los que vas a la choza, y cuando viene el culto ese de llamar al animal para que cuando se pose poder dispararle, pues me parece que es más allá de es lo antidesalmado, digamos, ¿no? Que es una cosa, es un amor y un culto no solo a la caza, sino al animal y todo el rollo, ¿no? Por lo tanto, soy un defensor aférrimo y sobre todo hoy en día de cocinar lo más lógico posible con ese sentido común, y por lo tanto a nosotros lo que nos toca es defender la caza, ¿no? En este caso el jabalí y la paloma. Sí, bueno, y sobre todo que también era un recurso, ¿no? Es decir, realmente era el recurso de la carne, ¿no? Como comentabas antes. Absolutamente. Luis. A mí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por presentarme también, y bueno, yo también estoy emocionado por dos cosas. Bueno, por estar con ellos, que son grandes amigos, y por volver siempre a San Sebastián, que es un poco el lugar que me vio nacer como cocinero, ¿no? Y bueno, y siempre venía a esta casa, al Basque, que bueno, siempre somos muy bienvenidos aquí. Bueno, Lera es un restaurante de caza. Durante casi 11 meses al año hay muy pocos platos que no sean de carne de caza. Ahora hay uno de caracoles, a la vuelta habrá verduras, pero siempre con caza, habrá bancas de rana, de todo lo que nos da el ecosistema que nos rodea. Aquí que estamos hablando sobre todo de carne, yo me quería centrar en eso, ¿no? Que pudiésemos hablar también de las maduraciones. Lo hablaba con Roberto antes, que es la gran pregunta que nos hace todo el mundo, supongo que a Dorta también le pasará en Arrea, ¿no? Que todo el mundo le pregunte sobre los famosos faisandás, las maduraciones de caza, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que luego las podíamos tocar un segundín por aclarar cosas. Y sobre todo también hablar de sostenibilidad, que aunque está muy manida la palabra, y como bien dice Dorta, por lo menos que se diga ya es una ventaja. Que alguien lo nombre ya es una ventaja, porque nosotros al final lo que hacemos... Ayer hablaba yo con Dorta y le decía, joder, nuestros restaurantes son los menos sostenibles del mundo. Aunque tratemos de cocinar lo que nos rodea, el tipo que viene a comer, como mínimo, a Lera, hace 70 kilómetros, con lo cual ya sostenible no eres. Estás jodido. A partir de ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero sí que intentamos hacer una economía circular lógica, usar el sentido común. En nuestros casos, porque lo que nos rodea es muy bueno, y sí que es verdad que es sostenible. Al final un jabalí de la Sierra de Codés está alimentándose de todo lo verde que hay por ahí. Es un animal que vive feliz, que vive salvaje, que en época de caza se caza, que se lleva al centro de caza de Biurrum, y ahí lo despiezan, lo limpian, sanitariamente lo miran, y nos llega a nuestras casas perfectamente ultracongelado y magnífico. Entonces, no creo que haya un solo animal que haya tenido mejor vida, mejor muerte y mejor forma de llegar a nuestras mesas, ¿no? Yo siempre digo que la mejor forma de honrar la caza es cocinándola. Entonces también yo quiero desmitificar un poco también este rol que tenemos los cazadores de estar un poco mal vistos, de que matamos animales, de que, primero, la caza es necesaria, ahora más que nunca la mayor, porque vivimos un momento de masificación tanto de jabalí como de corzo en todo el país. De hecho, hay tantísimos corzos y no hay suficientes permisos para matar, con lo cual se está convirtiendo en un problema en las carreteras, en los campos y en muchos sitios. Y luego, en cuanto a, en mi caso, como cazador de menor que soy, el hecho de no matar por matar, hay que matar lo que puedas consumir y, sobre todo, el poderlo llevar a una mesa. Como decía Dorta, es raro que en todo Euskadi no haya un centro de recogida de caza mayor, pero es raro que en toda Castilla y León no haya un solo centro de recogida de caza menor. Con lo cual eso sí que es raro de narices. Y os puedo decir que el 80% de la caza que se mata, desgraciadamente, se va a la basura. Porque ya la cultura de las casas no es como antes, que se cocinaba la caza. Hoy en día una ama de casa prefiere ir a una línea del supermercado a comprar cualquier cosa, salvo que te guste mucho la caza, hay gente que todavía la sigue elaborando, y luego, indudablemente, tener caza menor en casa es un coñazo. Tienes que pelar, tienes que limpiar, tienes que preparar todo eso para comer, con lo cual mucha gente ya ni se molesta. Por tener un poco de respeto la congelan, y en abril, cuando se dan cuenta que tienen en el arcón 10 perdices, hostia, toma por culo, y las tiran. Entonces al final es un poco absurdo todo esto, ¿sabes? También es verdad que lo de matar por matar me parece absurdo, pero también quiero que esa carne de caza que no se consuma en casa pueda llegar a un restaurante o pueda llegar a algún centro que la pueda distribuir para que la podamos comer, sobre todo porque considero que son animales únicos e irrepetibles cada uno de ellos. Tú en una granja puedes repetir X animales, hemos estado viendo hablar de vacuno, de bueyes muy bien curados, pero más o menos puedes repetir animales, salvo que sean animales de tiro, animales viejos. Pero en la caza no.
En la caza cada animal es único, es repetible. Un jabalí que matas en esta zona del monte es muy diferente al que matas en la vega, porque el de la vega probablemente a lo del río haya comido maíz, el de aquí haya comido bayas y restos de zarzas y bellota, incluso alguna trufa, se han dado listo. Entonces, la carne cambia por completo, su sabor cambia por completo, sus aromas cambian por completo. Entonces, la caza tiene esa cosa mágica que a la vez es difícil, ¿no? Porque cada uno tiene una edad, un sexo, nos llega todo ahí un poco. Nosotros ahora, gracias a Edorta, conocí a Pachi y él nos hace llegar, le pides jabalina, es jabalina, le pides un peso y es un peso, pero hasta ahora nos llegaba lo que llegaba, y en la caza menor ni te cuento, cada animal que nos llega es de un mundo. Pero sí que os digo que la carne de caza probablemente sea la más sostenible, la más natural, salvo la triquina, que prácticamente estará erradicada, no tiene una sola enfermedad. Ahora estamos con la gripe aviar, pero la gripe aviar entra en una granja que hay masificación de animales, no te va a entrar a una perdiz que está suelta por el campo. Entonces sí que es verdad que como carne probablemente sea la más natural y la mejor alimentada y la que más feliz ha vivido, ¿sabes? Podríamos hablar ya de problemáticas, de maquinarias, insecticidas, pesticidas, sobre todo en nuestra zona, pero bueno, que sobre todo lo que quiero hacer llegar desde aquí es que es una carne buena, que es sana, y hay una cosa que me duele, que es que no llegue al comensal, que no llegue al usuario final de las casas. Somos el mayor productor de caza mayor de Europa y el menor consumidor. Centro Europa come un montón de caza en sus casas, en los lineales de los supermercados hay carne de jabalí, de corzo, de gamo, de ciervo, y en este país, que somos un gran productor de carne de caza, no hay una sola vivienda que, salvo que sea de cazadores, que consuman carne de caza. Entonces sí que es verdad que es algo digno de analizar, por lo menos, y saber por qué pasa esto, ¿no? Bueno, por cambiar un poquito, ya habéis visto un poco las presentaciones de espacio, territorio, pensamiento y filosofía, conceptuando un poco en cuanto a cocina, tratamientos de la caza, ¿no? Bueno, ha habido tradición en este país de cocinar como caza, se ha perdido en los últimos años y ahora, bueno, vosotros sois un poco el exponente de la recuperación. Procesos antiguos, marinadas, faisandés, todo eso, ¿cómo evoluciona, cómo se sustituye, cómo hay que tratar, cómo hay que conservar la caza? Bueno, Luis hablará también un poco de esas... también es la verdad que ha invertido tiempo, digamos, en estudiar sobre todo lo que le toca, ¿no? en esas maduraciones de aves y tal y cual. Y yo lo que me toca, lo que me ciñe un poquito más de la caza mayor y todo eso, la clave, como bien decía, ahora los nombraba Luis Alberto, y me repito un poquito, pues es ese centro de caza que tenemos al lado, el centro de caza de Biurrun, en Murieta, en Navarra, a apenas 15 kilómetros de Campezo. Que ellos realmente, claro, hay un factor muy importante en la caza, que es cómo es el bicho, que es el bicho que hasta ahora nunca se ha conocido. Es decir, se caza un jabalí, tengo un jabalí ahí congelado, que no sabemos todavía si es jabalí, jabalina, si tiene 3 años, 16, si ha sufrido muchísimo en el tema de la caza, si ha sido un tiro limpio, si cómo ha vivido. Bueno, entonces, esta gente, este centro de caza nos da la posibilidad también de que ellos ya, aparte por los años que llevan, conocen de dónde viene el animal. Por lo tanto, cambia mucho, por ejemplo, un jabalí que pueda venir de nuestro monte, de Lloar, lo que sea, de la Sierra de Codés, a uno que venga de la Ribera de Navarra, eso sabe perfectamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, que queríamos hacer desde el principio ese jamón de jabalí, ese lomo y tal y cual, pues sí nos enseñaron a que tenía que ser con una jabalina, y precisamente las jabalinas que usamos son las que vienen de la ribera. ¿Por qué? Porque hay extensión de cereal, pueden estar escondidas dentro, entonces la vida es muy diferente a un jabalí macho o una jabalina que pueda estar en el monte y perseguida por cazadores o lo que sea, ¿no? Eso uno. Y segundo, cómo es el cazador, ¿no? Nosotros, obviamente, eso es como la vida, ¿no? Cada uno somos de nuestra madre, y hay mucha gente, pues gente muy apañada y muy apasionada, y hay gente que es bastante desastre, ¿no? Entonces, en el tema de la caza, pues es igual. Hay gente que caza y sabe cazar no solo dónde disparar, sino rollo, si limpia en el acto el animal y lo deja en una zona sombría, o si es un desalmado que lo caza, lo deja ahí muerto al sol y lo recoge a las 3 horas porque sigue matando, ¿no? Sigue cazando. Entonces, bueno, hay muchos factores, y realmente hoy estamos viendo los tiempos, y que por primera vez se está seleccionando y se está sabiendo
sabiendo qué carne es, ¿no? Es decir, esta carne es de una hembra, tiene no sé cuántos años, fíjate qué claridad tiene, eso es que ha comido tal o que ha vivido tal o lo que fuere, ¿no? Por lo tanto, todo lo que digamos que teníamos aprendido de nuestros antepasados, así como por lo demás, en lo que nos hacía a nosotros, que ha sido esa conexión con la naturaleza de recolector, de pescador, de cazador, de muchísimo conocimiento, a la hora de cocinar la caza mayor ha sido un desconocimiento absoluto. Es decir, lo único que hacían nuestros antepasados era coger el jabalí fuera como fuere y fuera la parte que fuere, se marinaba con verduras y con vino y se guisaba, ¿no? Entonces, por eso mismo todo el mundo que viene a la REA dice, hostia, es que nunca he comido un jabalí así, o incluso, esto no es jabalí, yo he comido mucho jabalí, esto no es jabalí. No, lo que pasa es que está obviamente tratado diferente porque nosotros, pues gracias al despiece, pues tenemos diferentes partes y las podemos utilizar de muy diferentes maneras. Lo único, nosotros, por ejemplo, con las piezas grandes, tanto por ejemplo con las costillas o con los jarretes, lo que hacemos es hacer unas inmersiones en salmuera, que creemos que le benefician mucho y relajan incluso la carne y luego pues bueno, pues llegan hasta, digamos que le da no solo ese punto de sal, sino independientemente de luego de qué especies y qué verduras le eches, pues le llegan muchísimo mejor. Y hacemos, pues respetando también un poquito los cánones, un poquito de la cocina, de las temperaturas, para no quemar la gelatina vegetal, pues cocciones largas de baja temperatura, según qué parte fuere, ¿no? Pero sí que es cierto que en mi caso poco tenemos aprendido. Es decir, que lo que estamos, lo bueno que estamos aportando son conocimientos prácticamente de esta última, ¿no? de esta última era, ¿no? Digamos que en ese sentido poco nos ha podido aportar en los antepasados. Y en el caso de Luis, pues no sé cómo. Sí, lo nuestro ha sido prácticamente semejante y quizá nosotros, bueno, con Eduardo he hablado muchas veces esto, ¿no? Hubo un momento que nos preguntábamos todo. El hecho de dudar totalmente con la caza. Nosotros cogimos un testigo de cocina popular que estaba ahí en la zona, que se comía caza menor. Me quiero centrar más en la caza menor, ¿no? Porque al final es nuestro caballo de batalla, en el cual empezábamos a dudar constantemente. Todo el mundo nos hablaba del faisandás, de las maduraciones, de tal. Es verdad que en mi casa, en el mesón familiar, nunca se hicieron, pero no se hacían por falta de tiempo, yo creo, porque nunca se plantearon. Pero siempre había que dudar. Entonces, nosotros la primera pregunta que nos hicimos fue ¿por qué vamos a madurar algo que creemos que no le viene bien la maduración? Es decir, cuando alguien que a mí esta pregunta me llega muchas veces, ¿por qué no haces faisandás? Digo, ¿qué me aporta? No, aromas diferentes. Bien, una perdiz que tiene que saber a roquefort, a plomo, a carne ferrugosa con sabor a hierro, o tiene que saber a perdiz. Pues si es a perdiz y la vida nos ha dado la oportunidad de tener un congelador, pues cojones, vamos a congelarla envasada al vacío. Es una cuestión de sentido común. La primera pregunta. La segunda pregunta. Hacer caza potente, como bien ha dicho Dorta, con los guisos es lo más fácil del mundo. Lo más difícil es suavizar la caza, porque la caza ya es un animal que tiene una potencia intrínseca en sí mismo. Entonces, si tenemos potencia, ¿por qué le queremos potenciar más? Vamos a quitarle potencia, ¿no? Para que todo sea más suave, más liviano. En nuestro caso lo hicimos por sentido común y por supervivencia. No podemos dar un menú degustación entre 14, 18 pases, 13, 17 pases, en que todas las carnes llevan maduración. Porque al sexto pase, tu estómago no es capaz de asimilar tanta potencia. Llegaría un momento que el estómago rechazaría esas carnes. Entonces, también era un tema de supervivencia y de sentido común. Y luego, si tú planteas maduraciones en todas las piezas de caza, cuando llegas a la tercera pieza de caza, los sabores se homogeneizan. Es una cuestión obvia. Entonces, necesitamos que cada cosa sepa lo que es. Tenemos congeladores, tenemos máquinas de vacío, vamos a usar todo ese sentido común. Fuimos un poquito más allá. Entonces dijimos, ¿qué puede aportarnos? Bueno, hay que ver qué aporta el faisandás, si hay maduración, si realmente los sabores son buenos o si hay ablandamiento de la carne, que era algo que me preocupaba. Pues yo sé que cuando lo meto en el congelador rompo fibras, pero no sé si realmente es bueno o malo o se me van también parte del líquido en la mioglobina, parte del líquido del animal. Entonces hicimos una prueba con el Instituto de la Carne de Castilla y León, que está en Guijuelo. Entonces yo me fui con unas palomas sacrificadas por estrangulamiento, sin tiro, sin rotura intestinal y sin perdigones dentro, con lo cual ya eran animales bastante limpios. Paloma zurita, de la que tenemos en la zona, los palomares, sacrificadas por estrangulamiento. Nos dimos cuenta que hicimos pruebas al cuarto día, al séptimo, el día 14 y el día 21. Nos dimos cuenta que a partir del día 11 aparecían ya bacterias, aparecía un poco de E. coli,
y al final ya nos damos cuenta que podía aparecer principios de un poquito de salmonela. En maduraciones de animales, insisto, sin rotura intestinal y sin tiro. Si a esto le sumamos que un perdigón ha atravesado la pluma, ha llegado al hueso, ha necrosado el hueso, con lo cual hay una putrefacción, si llegamos a un animal que le han roto las tripas, pues todas esas bacterias que están en el intestino se van diluyendo por toda la carne del animal, ¿no? Y eso hace que nuestra digestión tampoco sea buena y que los aromas que lleguen ahí no son ni agradables. Entonces yo, que en su momento era un poco enemigo del Faisandas sin saber por qué lo era, por el sentido común, me di cuenta que con estas pruebas no solo se afianzaba mi idea, sino que tenía toda la lógica. Luego seguiremos con este proyecto porque nos lo han publicado en una revista de ciencia y seguiremos con él, ya con animales que tengan tiro, a ver qué ha pasado. Porque, claro, no solo es un tiro, lo que decía Edorta de un jabalí que vive en el monte, es el tiro, el cazador, el perro que lo ha mordido, arena que hay en el suelo, entonces todo eso influye. Y luego nos dimos cuenta de otra cosa. Cuando tú colgas un animal, te imaginas que matamos una becada, ¿no? Y la colgamos en un sitio fresco, como se colgaba antes, pues no había frigoríficos. Pero aún así, venga, en un frigorífico a 3 grados. Colgamos un animal 20 días, 25, 18, los que queráis. Luego la sacamos, indudablemente la carne tú vas a notar una diferencia. Pelamos, limpiamos. Entonces lo que hicimos fue pruebas de corte con una guillotina milimétrica para ver si realmente se ablandaba la carne. No solo no se ablanda, lo que pasa es que la carne se deshidrata. Sufre una deshidratación, pues igual que una carne de buey madurado, una de vaca o cualquier otro animal. No es más tierna, sino que está más deshidratada. Al estar más deshidratada, si tú tienes un aporte graso, como puede ser cualquier otro animal de cría, pues esa grasa te sujeta a eso, pero un animal de caza no, porque no tiene apenas grasa, con lo cual te quedas en fibra. Te quedas en una fibra que no está tierna, lo que pasa es que tu mordida es más suave porque está deshidratada, pero no era más tierna. Entonces, aún así, se afianzaba más nuestra idea de que el Faisandas era absurdo. Indudablemente, esto es una idea nuestra, cada uno puede hacer lo que quiera y 1000 restaurantes lo siguen haciendo, hacen maduraciones de caza y a mí me parece perfecto que las hagan. En Lera nunca se hacen ni se van a hacer, por lo que os he comentado, ¿no? Entonces, esa era un poco lo que había comentado con Roberto para sí. Luego, una idea. alguna vez también hablando contigo el tema de la defensa de los caldos, cómo mojar la caza. Una pregunta luego también para los dos, caza guisada, caza sangrante, ¿qué defendéis, qué os gusta? Yo creo que cada cosa tiene lo suyo, ¿no? O sea, es decir, yo defiendo las dos, obviamente. Sí que es ahí, ¿no? En Campezo, fíjate que también son cazadores de becadas y tal y cual, y nunca casi ningún cazador de becada de Campezo ha probado todavía la becada sangrante. Para mí es lo contrario, para mí yo me comería una becada guisada cuando ya me he comido 20 sangrantes, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de gustos y de aperturas mentales muchas veces, ¿no? De cuánto digamos, que hemos aprendido, a qué está acostumbrada la gente y a cuánto está la capacidad un poco de experimentar y de otras cosas. Y igual, y en el sentido de la caza mayor, salvo las partes más nobles, tipo lomo, solomillo, tal y cual, o sea, todo lo que al final, pues el guiso también es una carne que se adapta estupendísimamente, ¿no? Entonces, cada cosa lo suyo. Sin más, yo, bueno, por terminar también un poco mi intervención aquí, tal y cual, el hecho eso de que seguiremos también impulsando ese sentido común y en ese sentido común que abarca esa recuperación de esas carnes de caza, ¿no? Como también tú en su día, yo la primera vez que comí oveja también, que la comí en el frontón en su día, me pareció también algo que no es que si más organolíticamente o como comensal o como cocinero creces probando esas cosas, sino que realmente hacemos un gran favor al ecosistema, a la comunidad y digamos a la sostenibilidad. Como lo siguen haciendo también ahora los chicos de AMA, ¿no? También cocinando la oveja, como decía también Javi, el tema de cocinar las gallinas, tal igual, pues yo creo que eso, que yo creo que mi trabajo también ahora un poco, independientemente del oficio que pueda ejercer en la REA, es difundir y defender sobre todo el uso de la caza como sentido común y como favor a la tierra, ¿no? Pues hombre, no sé por dónde íbamos por el hilo. ¿Sangrante o guisado? Sí, vale. Sangrante, guisos, caldos también, que creo que es un concepto importante. Claro. ¿Cómo mojar con qué la caza? El hecho también de preguntarnos absolutamente todo, nos dimos cuenta de eso, ¿no? No solo de los sangrantes, que en nuestra zona obviamente no se había comido un ave sangrante en la vida, todo se guisaba o todo se escabechaba, con lo cual era algo que no estaba arraigado en nuestras culturas.
el hecho de preguntarnos, y bueno, también de beber un poco de las influencias que venían de Centro Europa en cuanto a cocinar la caza, pues empezamos a hacer aves sangrantes, como es lógico. Pero, siguiendo un poco al hilo de esto, nos dimos cuenta, y lo llevamos haciendo como un año, que hay veces que el no tratamiento de la caza, previa congelación, previa limpieza, tremendamente higienizado, el no tratamiento nos da resultados muy buenos. ¿A qué me refiero al no tratamiento? A sacar un lomo de una liebre, meterle dentro de un poquito de aceite simplemente para que no se oxide, sacarlo, plancharlo y cortarlo. O ahora que estamos haciendo una perdiz, que lo que hacemos es limpiarla, deshuesar, abrir los lomos, juntarlos con la pechuga, hacer un rulo y cocerlo al vapor. Y nos están dando ideas muy buenas y sobre todo estamos rompiendo con todos estos falsos mitos de que la caza es fuerte, ¿no? Absolutamente. Entonces, al final también nosotros mismos, como cultura y como cocineros, hemos potenciado tanto a veces los sabores que es que la caza es fuerte. No, te tomas un jamón de jabalina y es igual de fuerte que el dulce de cerdo ibérico. Mira, hablando en su día también con Pachi, cuando nos proporcionó las carrilleras de jabalí, guisábamos las carrilleras de jabalí y eran mucho más suaves que las del cerdo ibérico, con más matices y con mucha menos grasa. Entonces, es muy sorprendente cuando a veces el no tratamiento de la caza nos da resultados muy buenos. Nosotros hay veces que hemos potenciado en exceso y ahora siempre nos hemos dado cuenta que aligerando eso, nosotros no mojamos con fondos, mojamos los guisos con agua, también por una relación de digestiones, de sales minerales, de que no se potencie tanto, pero también porque nos hemos dado cuenta que lo que mata a veces a la caza es ese exceso de potencia, ese exceso de caldos y ese exceso de sabor que le queremos dar a las cosas, ¿no? Entonces, lo que decía Dorta, que le decía a un tipo, es que esto no es caza, pues a mí el otro día un señor me lo dijo, pensó que me iba a sentar mal y le di las gracias, digo, pues gracias, que mi labor es esa realmente. Tomar caza ligera, o sea, al final, darte una pieza fuerte lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y beber el vino, ¿no? En vez de echarse a la caza siempre, ¿no? Que parece que tiene que ser obligatorio cocinar con vino. Bueno, no sé si queréis lanzar un mensaje final. Bueno, que también el trabajo, yo también recalcar, pues se está olvidando a Luis, pero el que está haciendo un gran trabajo en su zona, porque está montando un matadero de pichones también, que es yo creo que es el primer matadero de pichones que existe. Es el segundo. El segundo en Castilla. Y bueno, que hay una problemática también en esos, bueno, el que no conozca Lera yo lo recomiendo absolutamente porque tiene una fuerza cultural y ancestral increíble. Existen los palomares silvestres ahí hechos de adobe donde se crían esos pichones de tierra campos y ellos están haciendo un gran favor, también un aporte también a la tierra y a la comunidad haciendo ese matadero y fomentando de alguna manera también ese gran producto que tienen que yo también lo descubrí ahí. O sea, no tiene nada que ver con los pichones incluso que criábamos nosotros aquí cuando criamos las palomas o incluso el pichón francés. Nada que ver con todo eso y bueno, y eso que me parecía gracias, pues se me había olvidado. Sí, sí, hemos creado una cooperativa. En la pandemia nos vinieron a ver un par de ganaderos con la problemática de qué hacían con los pichones, ¿no? De a ver qué podían hacer con ellos. Entonces en ese momento nos pusimos a trabajar, bueno, sobre todo Natalia, mi mujer, que es la que se ha llevado todo el trabajo burocrático de esto, que ha sido bastante duro. Empezamos siendo 3 personas en la cooperativa, ya somos 18. Hemos reabierto un matadero que lleva cerrado 6 años. Nuestra idea es impulsar todo esto para que cada vez más gente joven se quede en la zona y pueda empezar a criar palomas y nosotros compraríamos la producción. La idea de hacer una cooperativa es simplemente para que todos seamos iguales, que no sea Lera la punta de lanza del proyecto, seamos uno más. Nosotros somos quizá los que abramos el mercado y los que ayudemos a que el producto salga, pero que el ganadero se sienta tan potente como nosotros, ¿no? Y sobre todo se crea que lo que está haciendo beneficia al entorno, pero sobre todo le beneficia a él. Nosotros tenemos un gran problema de despoblación y sobre todo lo que queremos es que se asiente población en nuestras zonas y una de las fórmulas que vimos claras era con los pichones, ¿no? Hace poco les fui a enseñar el proyecto a ellos y bueno, lo que queremos es que poco a poco vaya creciendo, el pichón de tierra campos pueda llegar a más partes de este país, pero sobre todo que los palomares no se caigan, que hagamos un verdadero desarrollo rural, que es lo que siempre nos cuentan los políticos, pero es todo mentira, que al final el verdadero desarrollo se hace estando ahí, en el campo y con los paisanos y creyendo en ellos y ayudándoles, ayudando al productor de cercanía y sobre todo dándole una vía a que ese producto salga, ¿no? al mundo. Entonces ahí estamos en la batalla, que no es fácil, no es nada fácil. Bueno, pues yo creo que queda claro el mensaje, queda claro vuestra posición, vuestra territorialidad, ¿no? El hacer, ¿no? Hacer
pueblo, hacer patria, hacer desde lo local. Y yo recomendaros a todos que estáis aquí que paséis por cualquiera de las dos casas, donde se disfruta muchísimo comiendo, donde hay platos emblemáticos y sobre todo platos de recuerdo, cosas que ahora ya están un poco a veces en desuso. Vas a un restaurante y ya no te acuerdas que has comido. Sin embargo, tanto si pasas por Lera como por Arrea, habrá platos que te marcarán y te recordarán. Pues nada, muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias.